Chicos, muy buen día. Continuando dentro de nuestra materia de expresión oral y escrita, en esta cuarta sesión vamos a ver todo lo relacionado al proceso de producción de textos orales. ¿De qué manera hablábamos la semana pasada? Lo concerniente a estos textos en cuanto a la cuestión discursiva. ¿De qué manera al momento de hablar, al momento de escribir, estamos utilizando estos enunciados que conllevan un lenguaje y que es necesario para la elaboración de algún escrito? ¿De qué manera se dan unas estrategias de expresión oral? ¿De qué manera conlleva una adecuación, una cohesión, esta coherencia al momento de hablar, al momento de establecer una comunicación en un determinado escenario? ¿De qué manera el hablar en público, en estar utilizando los distintos géneros, organizando las ideas, en cuanto enfatizamos ideas principales, ideas secundarias y sobre todo lo que conlleva a la narración, a este diálogo, cuando se va a realizar una exposición, una descripción, de qué manera se explica adecuadamente los temas de los cuales estemos hablando? Es importante que en esta semana vamos a seleccionar uno de los temas a desarrollar. La clase pasada hablábamos de un pequeño ensayo de 3 cuartillas dentro de la temática explicativa, ¿verdad? Dentro de lo que era su participación en la exposición y de la cual es necesario tener en cuenta distintas técnicas. La precisión, la objetividad, la expresividad, de qué manera los conectores lógicos nos ayudan a ir entrelazando ese lenguaje, esa forma de comunicarnos y que influye dentro de los factores, ¿sí? La dicción, la manera de la voz, el modular, ¿sí? La entonación que realizamos, el volumen que realiza, la fluidez es otro de los factores que conlleva dentro de esas palabras que expresamos de manera, como su nombre lo dice, espontánea, fluida, ¿sí? Y otro de los factores que debemos hablar con claridad, con coherencia, al momento de estar en un debate, al momento de estar en una exposición, en un diálogo, dentro de lo que viene siendo el argumento de cada uno, la perspectiva al momento de defender un punto de vista. Importante el vocabulario, de qué manera, ¿verdad? Hablamos de las palabras de manera concisa y sobre todo la valoración en el ritmo de la voz, importantísima al momento de realizar un texto académico, un texto de información, de qué manera conlleva el mensaje. Y viene uno de los ejemplos al momento de seleccionar un tema para exposición, que es lo que hemos venido preparando en lo que fue la sesión pasada, dentro de los temas seleccionados para el trabajo a realizar. Vamos a trabajar con el tema de la depresión, uno de los temas. Se puede hablar de las clases en línea, de la deserción escolar, del papel de la mujer en la actualidad, de esta pandemia que estamos viviendo, de este contexto social e histórico, ¿verdad? Que nos va a permitir identificar de qué manera el tema, este inicio, este desarrollo, esta conclusión, ¿sí? Vamos a ir viendo la temática en cuanto a este ejemplo, de qué manera se da la exposición, cómo se identifica, ¿sí? El auditorio al que estará dirigido, qué necesito, que es importante organizarme dentro de este trabajo, en este pequeño mapa conceptual, donde es posible ver a partir de la temática tratada, ¿sí? Vamos a ir analizando, colocando la manera de ir hablando, ¿sí? Las situaciones que se dan, las causas, las consecuencias, el impacto que conlleva y que viene significativamente a identificarnos la cuestión de ese inicio, ¿sí? Esos síntomas que requiere y que conlleva a la depresión, ¿verdad? Esas señales de alerta que nos indican cuando determinada persona, de acuerdo a la forma de comportarse, a la forma de actuar, conlleva dentro de los síntomas a ese inicio de la narrativa, ¿sí? Posteriormente, las causas que vienen siendo el desarrollo del tema, de qué manera
¿Qué es lo que lo origina? ¿Qué límite, qué cuestiones conllevan a la persona a caer en una depresión? ¿Sí? Los factores que influyen, las causas dentro de la temática y las herramientas que se utilizan cuando existe un tema en sí, una problemática que se quiere tratar, se utiliza la herramienta del árbol de problemas. ¿De qué manera en la parte media viene el tema? En este caso puede ser la depresión, puede ser la delincuencia, los problemas en los jóvenes, infinidad de temas de la actualidad, ¿verdad?, que podemos utilizar para la elaboración de estas expresiones orales, estas cuestiones escritas, ¿sí?, para identificar la temática y que al final viene en cuanto a las conclusiones, esta perspectiva que tengo personal, este análisis crítico, reflexivo de la situación que estoy tratando, de la investigación documental que me conlleva una exposición de clase, ¿sí? Y cómo es necesario conocer todas estas técnicas dentro de lo que es la oralidad. Es importante, ¿verdad?, otro aspecto en cuanto a saber escuchar, de qué manera es necesario y conlleva, ¿sí?, dentro de las características de estos géneros discursivos, de estos géneros textuales, ¿sí?, en lo que veníamos realizando una carta, ir a identificar si era igual una carta formal a una carta tradicional, qué diferencias, qué semejanzas existen, de qué manera conlleva su elaboración y sobre todo cómo están situados, de qué manera se constituyen y se reproducen las estructuras, ¿sí?, en la comunicación discursiva. Recordemos que la semana pasada hablábamos de estos géneros discursivos, ¿verdad?, y que se delinean y se definen pragmáticamente según los parámetros externos, es decir, los contextuales. ¿De qué manera lleva la intención comunicativa? Si quiere únicamente informar, persuadir, describir, ¿qué función específica del lenguaje se está utilizando? ¿Sí? El papel y el estatus que conlleva el emisor y el receptor dentro de los elementos del proceso comunicativo. ¿Cuál es el tipo y el modo de interacción? Es importante, chicos, dentro de nuestra sesión, ir identificando todas estas cuestiones importantes dentro de este género, ¿sí? Dentro del género discursivo, que son estos formatos de comunicación escrita a una cultura en un tiempo y en un espacio determinado. ¿De qué manera hablamos? Que pueden ser orales, que pueden ser escritos, ¿verdad? Y que nos conlleva a la importancia de la intención comunicativa, que puede ser informativa, persuasiva, apelativa, de advertencia o estética. Recuerden aquí muy significativamente, de acuerdo al ejercicio realizado, ¿verdad?, y que enfatizaba sobre todo las funciones del lenguaje, de qué manera el emisor trata de transmitir sus emociones, sus sentimientos, ¿sí?, en lo que conlleva el mensaje hacia el receptor. Cómo la intención comunicativa es muy importante dentro de estos géneros. De qué manera, ¿verdad?, se da dentro del objetivo, el propósito o la meta que percibimos, ¿verdad?, y que tratamos al momento de transmitir un mensaje. De qué manera esta forma apelativa para que el receptor realice el objetivo que se tiene planeado dentro de este proceso comunicativo. Dentro de lo que es el género discursivo, ¿verdad?, esta serie de textos que se caracterizan por tener semejanza entre sí, ¿sí?, que son estas estructuras que contienen y caracterizan de forma particular el mensaje de un hablante, cómo pueden ser académicos o no académicos, de qué manera es importante desarrollar las habilidades de quien lo escucha, ¿sí? Es importante estos puntos, chicos, adoptar una actitud activa, tener esa curiosidad del aprendizaje, de la investigación. Número 2,
mirar al orador, el emisor, la persona que nos está hablando, que nos está emitiendo un mensaje, una información, esa transmisión, ¿sí? De forma en cuanto utiliza la adecuación, la cohesión y la coherencia. Número 3, ser objetivo, escuchar lo que dice una persona distinta de nosotros mismos, desde la perspectiva de cada uno, es importante para poder realizar esta interacción. Número 4, conectar con el orador, ¿sí? Sobre todo cuando se da un discurso dentro de lo que es una oratoria, dentro de lo que conlleva a comprender su mensaje y su manera de ver las cosas. Número 5, descubrir en primer lugar la idea principal. Lo hemos venido realizando durante nuestras notas clases, cuando yo les envío el material dentro de plataforma en nuestro grupo personal, y de qué manera nos permite la realización de esas notas clases, esos resúmenes semanales, ¿sí? Dentro de lo que son las ideas principales. Número 6, descubrir también los objetivos y el propósito del orador. ¿Qué es lo que se pretende lograr? ¿Sí? Dentro de lo que es valorar el mensaje escuchado, estar atentos a lo que nos tratan de transmitir, ¿verdad? Dentro de este proceso comunicativo entre el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el contexto y todo lo que conlleva dentro de los elementos del proceso comunicativo. Número 7, valorar el mensaje escuchado. Número 8, valorar la intervención del orador. Número 9, reaccionar al mensaje. ¿De qué manera la intención comunicativa lleva de acuerdo el objetivo planteado al momento de nuestra reacción? ¿De qué manera como receptores estamos captando tanto la intención contextual, textual, ¿sí? De lo que el orador nos está diciendo? Número 9, reaccionar al mensaje del cual hablábamos, ¿verdad? Ese intercambio de pronto que se lleva en todo proceso comunicativo, y la participación de cada uno de los que estamos inmersos dentro del mensaje del cual se esté hablando. Número 10, hablar cuando el orador haya terminado. De qué manera nuestra participación es importante, porque es como nos damos cuenta si realmente se logró el cometido, el objetivo, ¿sí? De lo que se tenía planteado al momento del discurso, al momento del diálogo, al momento de cada una de las técnicas que se utilizan en la expresión oral. Es importante, y hablábamos, chicos, dentro de estas características de los géneros discursivos, cómo son dinámicos, cómo tienen estas formas retóricas desarrolladas con el tiempo, que estabilizan la experiencia y dan coherencia y significado a la acción del emisor. Importante punto dentro de las características del género discursivo. Cómo están situados, si tienen un punto de vista en un ámbito cultural, idiomático, contextual, que conlleva, y hablamos dentro de lo que es la cultura y la transmisión de este lenguaje, que sin darnos cuenta al momento de estar hablando, de estar utilizando el lenguaje escrito, la expresión oral y escrita, ya estamos haciendo uso de este género discursivo. Están organizadas en formas y contenidos. Al conocer un género, se elige dominar su contexto y su forma, cómo se constituyen y reproducen las estructuras sociales, cómo conforman los grupos de profesionales, los estatus, ¿verdad? Importantes dentro de la transmisión del lenguaje, cómo se delimitan las comunidades discursivas, cómo se hacen a través de las normas de la epistemología y la ideología, cómo conlleva estos valores, ¿sí? Dentro del uso y estudio en cuanto al conocimiento. Hablábamos, ¿verdad?, de la intención comunicativa, hablábamos de estos géneros discursivos orales, de qué manera se da al enunciador al uso de las funciones paralingüísticas y del lenguaje corporal para transmitir el mensaje enunciado, de qué manera la postura, los gestos, la manera de hablar, habla de la confianza, del dominio del
tema y de qué manera se logran, ¿verdad?, dentro de estos tipos, de estos géneros, como es las videoconferencias, cómo se da la entrevista académica, cómo se dan estas conferencias en línea y qué conlleva al uso adecuado del género discursivo oral, ¿sí? De qué manera conlleva una de las preguntas importantes que vamos a realizar en nuestro cuaderno, ¿sí? ¿Qué debo saber para comprender un texto oral dentro de estos géneros discursivos orales, ¿sí? De los aspectos paralingüísticos de los géneros discursivos orales conlleva, y que es importante que hemos venido abordando, el volumen, esta fuerza y la intensidad que tenemos al momento de hablar, el ritmo, esta fluidez verbal al momento de estarnos comunicando, de qué manera se da de forma espontánea, fluido, como también, ¿verdad?, dentro de estos aspectos paralingüísticos se encuentra el tono, estos toques de emoción que le damos al principio de la clase, ¿sí? Cómo damos el desarrollo y va llevando a la parte medular del tema que estemos tratando. Ahora que realicemos la investigación documental del tema seleccionado y que influye mucho en la postura al momento de hablar del tema, el conocimiento que se tiene, la seguridad al momento de estar frente al público, ¿sí? Esos toques de emoción característicos durante el inicio, el desarrollo y el final de una investigación, de una narrativa, de un relato, de qué manera el timbre y el registro de voz es de gran importancia, ¿verdad? La cuestión del movimiento, la cuestión de ir modulando, ¿sí?, los distintos enfoques y sobre todo no podemos hablar de una forma plana que podemos aburrir a la persona, sino desde un principio captar su atención y estar entre esa mezcla del asombro, esa cuestión de la expectativa del aprendizaje, ¿sí?, y tener así un entendimiento que va a ser muy importante y significativo para el objetivo que se quiere lograr. Los silencios importantes dentro de lo que son estas pausas, ¿sí?, expectantes para la temática que se esté tratando. Dentro de los aspectos corporales de los géneros discursivos orales, ¿sí?, hablamos de la expresión facial, de qué manera la cuestión de la vista, ¿sí?, la cuestión de los ojos, de la boca, estos movimientos, esta mirada, esta expresión que dice más que 1000 palabras, ¿verdad? De qué manera conlleva a que son la ventana del alma. Nuestros ojos reflejan, ¿verdad?, y comunican en gran manera. De qué, de igual forma, la postura, esta posición física, de qué manera, de acuerdo a la imagen, es posible apreciar las distintas posturas en cuanto a la posición del cuerpo, los gestos, estos estímulos visuales importantes para la relación que se tiene, ¿verdad? Y el aspecto importante del cual estamos hablando, el saber escuchar, esta responsabilidad del comunicador. ¿De qué manera, verdad, dentro de esta temática es importante no únicamente la forma de expresarnos, la forma de comunicar, sino la importancia que se tiene del saber escuchar? ¿De qué manera este tiempo que hemos estado en contacto dentro de esta pequeña temática de nuestra sesión 4, ¿verdad?, y que estemos asignando en plataforma? Es importante ir reflexionando, ir analizando, realizar nuestra conclusión del tema, de qué manera lo más importante, ¿sí?, que es posible anotar en nuestra clase y sobre todo realizar nuestro pequeño glosario. Así que, chicos, vamos a continuar en las distintas plataformas dentro de la temática de estos géneros discursivos, estos géneros orales, y de qué manera nos permite la identificación de los distintos temas, la realización de un mapa conceptual utilizando los distintos factores y las técnicas que nos van a llevar a esta mejora en cuanto a las estrategias de expresión oral dentro de lo que son la producción de textos orales. Bien, chicos, continuamos en las distintas
plataformas.